Bueno, siempre aquí en Galáctica estamos desarrollando temas realmente muy inquietantes de actualidad. Por eso mismo lo he convocado, en este caso también al doctor Pablo Lieberman, en relación a un tema bastante complejo, preocupante, ¿no? Lo que ha pasado con el caso de un veterano de guerra de Malvinas que denunció directamente a la FI por su compleja situación en la pensión. Vamos a dialogar y a plantear este tema, esto que se ha dado, que llamativamente ha llamado la atención en las últimas horas y que está generando realmente una gran movida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Un gusto, gracias. Muchas Bueno, gracias por convocarme nuevamente, te ¿sí? Y hablar agradezco. de temas estos de que me genera tanto interés de seguridad social, ¿no? Claro, el Fundamentalmente. tema, esto, ¿no? De la seguridad social como que está descarrilada, ¿no? O sea, se está notando otra vez de que hay como una intencionalidad de sacar de juego a aquellos beneficiarios justamente que, bueno, tienen una posibilidad de cobrar una asignación razonable y que de pronto el Estado se mete a cuestionar un montón de temas, ¿no? Sí, a ver, el sistema de seguridad social, por de pronto, tiene recursos económicos muy limitados, ¿no? Ajá, Por definición, porque obviamente lo que tiene que cubrir son contingencias, determinados tipos de contingencias, ¿no? Es sí, decir, vejez, fallecimiento, invalidez son las tres principales contingencias que cubre el sistema de seguridad social. ajá, Acá la discusión que se fue saldando a través de leyes o de normativas distintas es si este tipo de ingresos sí, puede generar algún tipo de pago de impuestos, específicamente el impuesto a las ganancias. Bueno, ahí claro. hubo toda una discusión al respecto, la Ajá, normativa va por un lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia fue un tanto errática porque no se puso a discutir en su momento el caso Blanco, año 2019, acerca de la naturaleza jurídica de lo que sería el cobro de una jubilación, si es un hecho sí. imponible o no es un hecho imponible. Entonces, Mm, fue todo esto, digamos, a decisión de básicamente la justicia y de algún tipo de reacción normativa, por ejemplo, lo que se conoce como la ley Massa, ¿sí? ajá, Del presidente de la Cámara de Diputados, que sí, habrá sido por impulso de él. El tema es el siguiente, ¿no? a Que ver. eh, muchas veces lo que ocurre es que Ujú. para, es decir, no son, convengamos que no es la mayoría que paga impuestos a las ganancias de jubilados, porque bueno, obviamente, no, Sí, lamentablemente la mayoría de los jubilados no cobra no bien, cobra, no claro, cobra lo lo suficiente, que pero bueno, corresponde, sí, hay ciertas injusticias o hay ciertos aspectos sí, debatibles, como por ejemplo los topes, ¿no? Es decir, existen en principio topes de cobros en materia de jubilación, que bueno, sí, a veces termina siendo confiscatorio. El tema es que ese tipo de jubilaciones altas, entre comillas, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de valores de 180.000 pesos, 200.000 pesos, que bien merecidos, ¿no? Para el ujú, que trabajó es bien merecido, sí, pero comparado con el salario de actividad se reduce mucho. Entonces de ahí aparece la discusión si se tiene o no que pagar específicamente este impuesto ese impuesto, a las claro. ganancias. No es mi Ajá, intención estar hablando de lo que es el impuesto a las ganancias, un tema tributario y aburrir sí, a la gente, sí, ¿no? De decir, vamos, todos conocemos que existe un impuesto llamado las ganancias, entre claro, muchos impuestos, ¿no? ujú, Entonces acá una de las discusiones o una de las maneras, ¿no? de abordar el tema por parte de ANSES fundamentalmente es a veces sumar, hacer sumatorias de beneficios previsionales o de sí, beneficios o de prestaciones previsionales, mejor dicho. ajá, Jubilación más pensión, por ejemplo, si llega a un determinado suma, bueno, ahí lo absorbe, por ejemplo, el pago de impuestos a las ganancias. sí, O a veces ujú, incluso lo absorbe el tope, que es algo ajá, también bastante complejo, con lo sí, cual termina el jubilado perdiendo un beneficio, sí, claro, en ese sentido. Este caso tiene, el caso que estoy patrocinando, por un tema sí, obviamente secreto profesional, no voy a hacer el nombre, ajá, yo diría que es casi una nota color, ¿no? Porque en definitiva lo que se está haciendo es sumar, ¿no? Una jubilación sí, a una pensión honorífica, porque esto no es porque ¿qué es lo que sucede? La ley de jubilaciones eh, grava, ¿no? Este tipo digamos, de cobros, sí, aquellos ingresos que sean consecuencia del trabajo. La jubilación, por supuesto, es consecuencia del trabajo. Ahora, acá lo llamativo es que lo que se está haciendo la sumatoria es de una jubilación ujú, con una pensión honorífica, que de ninguna manera sí, podría eso eh,
tener como consecuencia el pago de impuestos a las ganancias. Y esto es producto seguramente de alguna inconsistencia del sistema, alguna desprolijidad. Yo me gusta ser prudente a la hora de utilizar mi lenguaje. Sí. Pero bueno, ya está, por supuesto, en manos de la justicia. Quiero entender, o quiero suponer, que la justicia va a dar una respuesta rápida. Sí. Específicamente en este caso puntual, ¿qué es lo que más te preocupa a vos, ¿no? Esta idea de meterse y sacarle parte de ese porcentaje de la jubilación a una persona que fue beneficiada justamente con este tipo de beneficio, valga la redundancia, por una cuestión solidaria. ¿Tiene razonabilidad este tipo de actuaciones, de injerencia? No, de ninguna manera. Así por supuesto, lo manifiesto en el reclamo, ¿no? Sí. O entiendo yo, ¿no? La hipótesis mía de trabajo. Ajá. A ver, acá el problema fundamental del sistema de seguridad social frente a recursos tan limitados es justamente el tema de la equidad, básicamente, y el tema justamente de la razonabilidad en cuanto a la posibilidad de cuánto puede resistir, ¿no? En definitiva, es decir, un sistema de seguridad social si los fondos no son bien administrados. No es algo que me corresponda a mí dar esa respuesta, pero evidentemente el sistema de seguridad social, el sistema impositivo en general tiene muchas inconsistencias e inequidades, ¿no? Porque, claro, sí, es decir, muchas. Es cierto, hay algunos, a ver, para no pagar el impuesto a las ganancias o para considerar que se esté exento de este tipo de impuestos, argumentos hay, ¿no? Argumentos para todos los sectores, ¿sí? Pero la consecuencia concreta es que, el fisco se queda sin dinero y las necesidades de la sociedad crecen, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esta idea de equidad, cuánto da cada uno, en qué medida, en qué proporción, y los que solicitan ciertas exenciones, o solicitan o propician o consideran que, por ejemplo, el impuesto a la ganancia no corresponde a ese tipo de ingreso, bueno, todos tienen razón de alguna manera y todos tienen justificativo, pero bueno, el fisco es el que de alguna manera encarece sus recursos, ¿no? Y frente a necesidades ilimitadas, por cierto. Hay sectores que sabemos que históricamente han propiciado que no se pague impuesto a las ganancias, por ejemplo, en el caso de los jueces, por ejemplo. Después se resolvió a partir de 2016, 2017 que los nuevos jueces paguen impuestos a las ganancias, pero históricamente, por ejemplo, se ha considerado o han considerado que el pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces afecta la garantía constitucional de la intangibilidad de la remuneración o la intangibilidad del ingreso. Bueno, son argumentos, claro. pero bueno, es decir, ahí terminamos siendo, a ver, la consecuencia es práctica, no se paga. Así que este caso como que puede sentar precedentes, Pablo, ¿vos crees de que realmente aquí los jueces van a tener que prestar bastante atención del tipo de resolución que tomen, porque a partir de allí puede haber otros casos que se sumen? Es posible. Lo que yo creo, lo que yo entiendo, es que la justicia, el Poder Judicial, en algún momento lo que tiene que determinar es que la jubilación no es un hecho imponible, sino es un hecho generador de un impuesto, de este tipo de impuestos a la ganancia. Porque la jubilación no es una ganancia. En definitiva, es una suerte de un seguro que se está cobrando, en definitiva, ¿no? Entonces, que aparte la gente ha aportado, bueno, aquel que es receptor de un plan solidario, como en este caso supuestamente, tiene los mismos derechos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en definitiva, a mí lo que me gustaría de la justicia, que en algún momento, bueno, el Poder Judicial, que en materia de impuesto a las ganancias por parte de los jubilados, determine que realmente eso es inconstitucional, que acá no se trata de estudiar caso por caso, sino que realmente la jubilación no es un hecho imponible. ¿Sí? Más en situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Que la gente realmente depende, la gran mayoría, de ese dinero como para poder comprar los medicamentos o pagar los alimentos o los alquileres, que tampoco sabemos que no les alcanza. Si no tienen una ayuda, una colaboración, a veces la situación de muchos de ellos son bastante complejas y hasta desesperantes, ¿no? Por supuesto, y además a eso hay que agregar que las denominadas jubilaciones altas, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque la inflación es muy alta. Sí, tremenda también. Y son las que en general menos movilidad tienen, ¿sí? Ese tipo de jubilación. Entonces son las que más se estancan, ¿sí? Y eso también genera una inequidad en el sistema porque, bueno,
hay gente que aportó más y naturalmente tiene derecho a cobrar más, desde un punto de Seguro, vista por lo menos nominal, ¿no? claro. Pero claro, lo que sucede es que está instalada esta situación que el que cobra una jubilación alta, entre Sí. comillas, ¿no? Mm. Y siempre que sea bien habida, ¿no? Sí, sí. Convengamos eso. Sí, como que es un privilegiado, muchos Es un dicen, ¿no? Claro, privilegiado, y no es tan así la cosa, ¿no? no, Porque de realmente ninguna tampoco manera, es la no, panacea en muchos casos, ¿no? de ninguna manera, no. A ver, Ajá. todos deberían cobrar una jubilación digna, una Digna, jubilación claro. que satisfaga el mandato constitucional de que tiene carácter alimentario, en el Ajá. sentido que tiene que servir para satisfacer las necesidades que una persona tiene, ¿sí? Lógico. ¿Vos crees Entonces, que esto en algún momento se puede llegar a revertir? Porque estamos viendo situaciones muy complejas, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de denuncias, de inquietudes de la gente de la tercera edad, los que ya están, bueno, en un proceso jubilatorio avanzado, que están percibiendo los saberes, aquellos que están por ingresar a este sistema de jubilación, donde realmente la caja siempre es manejada por el sector político, restándole justamente la posibilidad de mejorar lo que perciben nuestros mayores, ¿no? O sea, acá hay un apoderamiento de muchas cajas del Estado con los aportes genuinos que han generado los trabajadores, que realmente es bastante llamativa y asombrosa, ¿no? Cómo se van distrayendo presupuestos realmente o derivando para cosas que no tienen nada que ver con el sistema jubilatorio, ¿no? sí, sí, eso, bueno, tiene que ver, insisto, lamentablemente con el mal manejo. Es decir, en Argentina muchas veces se ha confundido seguridad social con asistencialismo, ¿no? Claro. Entonces ahí Mm. va por carriles distintos. Ahora, yo puedo dar un consejo práctico, A ver. que las personas que a mí Sí. en Mm. general me consultan, Sí. que se está por jubilar, si la persona tiene dudas, por ejemplo, si Mm. lo que está cobrando está bien, es correcto, está Sí. adecuado o no, que es Mm. lo que técnicamente se llama el haber inicial. Existen sistemas Sí. informáticos, Ajá. ¿sí? Que son muy rápidos, relativamente sencillos, donde, bueno, le da una respuesta a ver si ese haber inicial está bien liquidado, porque hay un método de liquidación de lo Sí. que se conoce como el haber inicial, ¿no? Ajá. Y hay maneras de determinar si está bien liquidado o no. Yo digo para Claro. aquellas, por ejemplo, jubilaciones más, si se quiere, no digo más prolija, no sería ese Sí. término, por ejemplo, aquella Mm. persona que aportó toda su vida y no ingresó a través de una moratoria, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque cuando se ingresa a través de una moratoria hay ciertas Sí. Es limitaciones, otra pero cosa. es Ajá. otra cosa, pero el Sí. que no ingresa a través de una moratoria, Mm. existen mecanismos Para para mejorar saber si, justamente esa posibilidad de tener una pequeña o mejor rentabilidad, aunque sea, ¿no? o Por los años eventualmente de mejorarla, aporte o o a veces se mejorarla. da una Mm. situación paradójica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la persona tiene una jubilación, Sí. pero también es beneficiario, como le decía antes, ¿no? De una pensión, lo que se llama una pensión derivada, ¿no? Ajá. Y en la sumatoria de esos dos beneficios previsionales, al superarse lo que se llama el tope, ¿no? ¿Cuál El tope sería la derivatoria, esta que vos decís, la segunda derivada, alternativa? La pensión por derivada. fallecimiento, básicamente. Ajá. Es decir, la pensión, Sí. es decir, el sistema jubilatorio prevé lo que llaman la pensión por fallecimiento, Claro. que también es una prestación contributiva, porque en Ajá. definitiva es el cónyuge o la persona con la que Claro. dependía Compañero de que vida, aportó claro. al sistema, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, a veces en esa sumatoria, Ujú. ¿sí? Se excede el tope y bueno, se termina perdiendo un beneficio cuando son dos beneficios distintos. O también hay algo que estoy observando a través de clientes míos que, Sí. por ejemplo, el ANSES no está pagando el retroactivo, ¿sí? La Ajá. jubilación se compone básicamente por lo que llama la PBU, PCI y PAP, ¿sí? Sí. Pero fundamentalmente la PBU, que es la prestación básica universal, ¿sí? Ajá. Y después los otros son dos agregados más. Esos tres elementos componen la jubilación. Sí. Entonces, la jubilación se devenga, si se cobra desde que uno inicia el trámite jubilatorio, ¿sí? Entonces, el Ajá. trámite puede tardar 2 meses, 3 meses, 6 meses, bueno, lo que tarde. Sí. Entonces, esa persona tiene derecho, en principio, a un retroactivo. Mm. Y a veces lo que observo en los saberes iniciales es que le pagan 2 meses, 3 meses y desconozco dónde irá el dinero, no voy a hacer lucubraciones, pero Claro. pasan cosas, Mm. ¿no? Que el jubilado o el futuro jubilado tiene que estar atento, ¿no? A Sí. eso. Mm. No hay que
dejar, digamos, de estar permanentemente visualizando las alternativas que se pueden obtener. Ahora, esto también, fíjate que se ve reflejado de alguna manera, Pablo, en lo que está pasando, como lo charlamos en otra oportunidad, con la gente que se está por jubilar, ¿no? La problemática que hay de no informarle adecuadamente o de no enviarle, digamos, la información como para que la gente pueda conocer qué es lo que tiene que hacer fundamentalmente con los sistemas de salubridad, ¿no? Hay muchísimos casos, y hablamos justamente la vez pasada sobre esta cuestión de las obras sociales o de las prepagas que automáticamente se desentienden, se liberan y transfieren todo al PAMI, ¿no? O sea, como que automáticamente es obligado justamente el jubilado a partir de ese momento a tener tal vez un servicio que él no lo desea. Exactamente. A ver, el derecho es muy claro, está expresamente previsto en la ley 23660, que es la que regula las obras sociales, y es que el acceso a la jubilación no implica perder esa institución. Digamos, la voluntad del afiliado es la que va a determinar si se pasa al PAMI, que puede ser muy bueno, no digo que no voy a tampoco de juzgarlo, o quedarse con la obra social con la que estaba. Y este criterio no solamente está en la ley, sino que también es un criterio muy pacífico. No llegaron muchos casos, pero los pocos casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia también así lo sostuvo. Lo sostuvo, por ejemplo, en el año 2001, hay un caso muy famoso albónico, y hay un caso muy reciente, bastante reciente, entre todo de 2020, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó este criterio, de que la jubilación no implica el pase automático al PAMI, que el afiliado tiene todo el derecho del mundo a permanecer en esa obra social que tenía, por ejemplo, un monotributista, por ejemplo, Por eso, porque algunos vos mencionaste tu monotributista, muchos dicen que no, que los monotributistas no lo pueden hacer, sin embargo, sí está dentro de la misma normativa, ¿no es cierto? Está dentro de la normativa, exactamente, si bien el monotributo está regulado en una ley distinta, obviamente hay un tramo de la ley de monotributo que hace referencia al tema de la obra social. Eso está bueno aclararlo porque ha generado mucha confusión, ¿no? O sea, o mucha operatoria de parte justamente de algunas obras sociales para desentenderse de esta cuestión, y también de las propias prepagas que, bueno, a pesar de que cobraron una cuota durante años, después cuando llega esta situación no le informan al afiliado o al socio adecuadamente, y bueno, esperan de que la cosa caiga automáticamente en lo que es el tema del manejo del PAMI, ¿no? Exactamente. A ver, yo entiendo que en la medida que el PAMI dé prestaciones más rápidas, más eficientes, claro. A ver, yo entiendo que tendría que ser igualitario, evidentemente, lo lógico sería eso, pero lamentablemente sabemos que no se da de esa manera. A ver, los abogados, cuando trabajamos con ciertos casos, nos funciona también como una suerte de termómetro, ¿no? Por supuesto que si uno tiene determinados casos, varios casos en un sentido, por algo es, ¿no? Claro. A ver, no es que yo atiendo hippies con prepaga, ¿no? Yo atiendo a personas que en definitiva desean en un momento cuidar y seguir confiando en la persona que le cuidó su salud durante años. Sí, para eso pagaron también una cuota, ¿viste? O sea, ha habido un sacrificio también de muchos de los monotributistas que tuvieron que hacer un aporte durante determinado tiempo, que después como que tiran todo por la borda, o sea, no le dan ningún tipo de beneficio, ¿no? Se beneficiaron durante años al cobrar la cuota, y por ahí esa persona no tuvo ninguna necesidad de recurrir a los servicios de la prepaga, y después cuando saben que llega a determinada edad que pueden surgir algún tipo de problemas, como que se los quieren sacar de encima, ¿no? Sí, a ver, convengamos que es decir, que la persona que va a querer seguir en la obra social o en la prepaga es para pagar, no para no pagar. No es que no tampoco. Pero pagar algo razonable, ¿no? 4 veces más de lo que le quieren cobrar, porque generalmente hacen eso, ¿no? O sea, si está pagando 10 lucas, le quieren cobrar 50, 70, 80 lucas, que es impagable. ¿Qué jubilado lo puede hacer? Nadie. O sea, es como una tomadura de pelo que le están haciendo a la gente. No, exactamente, y por eso, bueno, uno confía, ¿no?, en los criterios de la justicia confía, ¿no? Perfecto. En las decisiones que puedan ser, por supuesto, beneficiosas para las personas vulnerables, en definitiva. Claro. ¿Sí? Siempre aplicando el derecho, ¿no? O sea, acá no se trata de reclamar cualquier cosa, ¿no? Bueno, o sea que tenés ahí varios casos realmente que son interesantes, que estás trabajando con ellos, específicamente el de este veterano de Malvinas, que realmente va a sentar un precedente, ¿no? Ojalá, en y normativas en que se alguna pueden decisión, implementar. que espero que sea favorable, por supuesto, se los voy a
bueno, se la comentaré. Dale, dale, dale. Sería interesante porque hay mucha gente justamente que cuando anunciamos esto decía, bueno, ¿cómo es el tema? Porque, viste, ahí genera mucha inquietud y realmente interés en conocer realmente los resultados que se puedan obtener, ¿no? Siempre y Sí, cuando sea para beneficiar a la gente y más a nuestros mayores o los jubilados o los que vamos acercándonos a esa situación, está bueno difundirlo. sí, por supuesto, por Te mando un supuesto. gran abrazo, Pablo. Muchas gracias y muy gentil como siempre, A ¿eh? vos, nos vemos en cualquier momento. Pablo Gracias, ¿eh? Lieberman, gracias. Un poco aclarándonos esta situación y realmente la complejidad del sistema jubilatorio que cada día genera una nueva inquietud. En un país como la Argentina, que bueno, no termina de sorprendernos con un montón de cuestiones. El tema del caso justamente del veterano de guerra de Malvinas, que hace este planteo ante la AFIP por el tema de su pensión, que le quieren grabar justamente esos ingresos, es muy interesante y realmente va a ser un tema que hay que seguirlo de cerca porque puede generar un precedente interesante para la sociedad. Gracias, Pablo, y bueno, estamos en contacto. Bueno, hasta aquí llegamos, queridas amigas y amigos. Tuvimos realmente una visión muy interesante. Desarrollamos temas realmente que son fundamentales para mantener un criterio dentro de la razonabilidad que vemos que intentamos reacomodar porque hay muchas cosas que se han perdido y es necesario siempre recomponer temas puntuales de esta sociedad. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.